Hola, buenas noches. Estamos con una persona que amablemente ha accedido a presentarse para una pequeña entrevista sobre el consumo de tabaco en la juventud para el trabajo de fin de máster de comunicación corporativa y publicitaria. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por venir a hacer esta entrevista y te queríamos preguntar una cosa. ¿Cómo te llamas? Lara Pascual Fernández. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuántos años tienes? 19. Vale. ¿Fumas? Sí. ¿Cuánto fumas? Pues ahora un poquito menos, pero bastante, como un paquete al día más o menos. Vaya. ¿Tus amigos fuman? Sí, la mayoría sí. ¿Y tus padres? También. ¿Por qué fumas? Pues yo qué sé, yo creo, a ver, empecé hace ya unos años y no sé, fue como empezó la gente a fumar y era como la novedad de ¿por qué no voy a probarlo? Y así con la tontería, yo creo que como hemos empezado todos los que hemos empezado con la edad que yo empecé, sobre los 15 por ahí, yo creo que todos empezamos por lo mismo, por la tontería de, fumas, pues voy a probarlo, tal. Y así a lo tonto acabas fumando. ¿Tus padres fuman? Sí, Los dos. los dos. ¿Qué te dicen? Pues que debería no fumar, que he tenido el ejemplo de ellos, de que siempre me han estado diciendo, Lara, tal, nosotros fumamos desde hace mucho, no fumes, es malo, ya ves que luego cuesta muchísimo dejarlo, pero bueno. Difícil de dejar, ¿no? Sí. Vale. Cuando eras pequeña, ¿qué pensabas sobre el tabaco? Pues la verdad es que lo odiaba, porque veía a mis padres siempre fumando y como me decían que era malo, yo no entendía por qué lo hacían y les escondía los paquetes de tabaco y todo y no quería que fumasen. Pero bueno, al final todo lo que me han dicho he visto que es verdad, pero he caído. ¿Haces deporte? Sí. ¿Qué deporte haces? Nada, ninguno en particular. Voy al gimnasio 2 veces a la semana y nada, pero sí se nota. ¿Se nota? ¿Tú notas físicamente que Sí. tu cuerpo está reaccionando mal? Sí, sobre todo a la hora de la respiración, al correr, porque al hacer un ejercicio que estás parado, pues bueno, no. Pero si te pones a correr o a hacer algo que la respiración sea importante, se nota un montón. Creo que no te he preguntado, ¿cuántos años tienes? 19. Vale. Y con 19 años ya estás notando los efectos del tabaco. Al subir las escaleras, al hacer cualquier tipo de ejercicio físico más o menos... Algo más duro, sí. Hombre, en cualquier movimiento normal, obviamente no. Pero sí cuando me pongo a correr o llevo prisa y me paso media hora andando muy deprisa, pues sí, me canso mucho antes, no respiro, al nadar sobre todo también, que no aguanto casi nada debajo del agua. Yo antes hacía natación y pues aguantaba bastante y eso sí se nota bastante. ¿Bebes? Sí, poco, pero sí. ¿Y otro tipo de cosas, de drogas, fumas? No. ¿Tus amigos? Algunos sí, otros no. ¿De qué opinas de ese consumo? Pues obviamente igual que el tabaco no me parece bien, pero es que si caes, pues has caído. Pero yo creo que es igual de malo que el tabaco o peor, no sé si es mejor o peor, pero quieras que no sigue siendo un vicio y un vicio malo. Y pues yo creo que como el tabaco se fuma mucho más a menudo, porque no es lo mismo fumar drogas que fumar tabaco. Tú si fumas tabaco, pues puedes fumar bastante a lo largo del día, pero si fumas drogas, obviamente, bueno, habrá de todo, pero yo creo que es algo más limitado y no lo vemos tan a menudo como vemos a la gente fumar tabaco. ¿Qué asocias al consumo de tabaco? La salud, yo creo que es el factor que más influye si fumas o dejas de fumar, porque aunque yo, lo que te acabo de decir de que sí noto un poco en la respiración y eso, pero cuando va pasando el tiempo yo creo que vas notando cada vez más cambios y obviamente a peor, no a mejor. Y en mis padres lo he visto porque ellos llevan muchísimo tiempo fumando y yo creo que a medida que va pasando el tiempo la salud es lo que más influye en el fumar o dejar de fumar. La gente que tiene más o menos tu edad y que fuma, ¿por qué crees que fuman? ¿Igual que tú? Sí, yo pienso que sí, que como todos más o menos, lo que te decía, si han empezado a fumar en la adolescencia, generalmente es por eso, la gente fuma, voy a probarlo yo también, si la gente lo hace no será tan malo.
y luego te vas dando cuenta de que no, de que en realidad has hecho una tontería. Diciéndome estas cosas, yo me pregunto, ¿por qué sigues fumando? Pues yo creo que ya es un hábito, entonces, y crea vicio, tiene aditivos y obviamente, aunque sabemos todos que es malo, todos los que fumamos, yo creo que hoy en día sabemos perfectamente las cosas que nos pueden llegar a pasar si seguimos fumando, pero yo creo que no sé, a pesar de que se tengan en cuenta, no lo tomamos realmente en serio hasta que no vemos que de verdad está pasando, hasta que no vives un caso en el que de verdad el tabaco haya influido en la salud de una persona de forma muy repentina. ¿Has pensado alguna vez en dejar de fumar? Sí. De hecho, una vez lo intenté, que dijimos mis padres y yo vamos a dejar de fumar los tres a la vez. Pero yo creo que por mucho que lo digamos, si no estamos 100% seguros de que queremos dejarlo, no lo vamos a conseguir, porque vamos a acabar cayendo sí o sí, porque es una cosa que yo creo que va más psicológicamente, aunque tú estés enganchado a fumar, ya no, lo importante no es lo físico para dejarlo, sino estar totalmente seguro de querer dejarlo y decir, tengo que hacerlo sí o sí. ¿Piensas que el tabaco puede ser una puerta de entrada a otras drogas? Yo generalmente pienso que no, porque muchísima gente fuma tabaco y de esa gente no todo el mundo fuma drogas. Y hay también un pequeño porcentaje de gente que fuma drogas y no fuma tabaco. Pero por un lado es más fácil que mucha gente, es mucho más fácil que gente que fume tabaco fume drogas, pero también hay, lo que te decía antes, un porcentaje de gente que no. Y yo no lo veo, sinceramente no lo veo como una puerta a las drogas, simplemente puede pasar y puede que no, pero yo creo que todos tenemos el mismo acceso más o menos a las drogas o al tabaco y eso va dependiendo de la persona y del entorno. Después de todo lo que me estás contando, ¿qué beneficios le ves al consumo del tabaco? Beneficios ninguno. Lo que pasa... ¿Qué cosas te siguen llamando la atención? Llamar la atención nada, porque como ya sabemos perfectamente todo lo que nos perjudica y todo lo que pasa, que es lo que te decía, es un hábito y cuesta dejarlo. Lo que pasa que en ciertos momentos tú te acostumbras, por ejemplo, yo lo hablo con mucha gente y después de comer, el cigarro de después de comer, mucha gente dice, es que no me lo puedo quitar. Yo qué sé, son ciertos momentos que como ya tienes la costumbre de fumarte ese cigarro, pues es difícil decir, no puedo dejarlo. Es difícil, por ejemplo, una tarde me puedo fumar pues 3 o 4 cigarros, pero como no son imprescindibles en mi rutina, simplemente me los fumo. Pero lo que te decía, el cigarro de después de comer o el de antes de dormir, son pautas que ya tienes en tu vida marcadas como rutinales, entonces... Esas no las quitas, Claro. Ya es hábito. Me has comentado el hábito y los momentos. ¿Tú qué parte crees que es más complicada de dejar? ¿La parte psicológica del tabaco o la parte física del tabaco? La psicológica, claramente. Porque, vamos a ver, es lo que te decía antes, de que si no estás concienciado para dejarlo, no puedes dejarlo. Entonces, es más, ya no que el cuerpo te pida un cigarro, que también, pero la mente de decir, estoy de los nervios, necesito calmarme, ¿qué hago? Me fumo un cigarro. O ya muchas veces ni lo piensas, sino simplemente porque estás acostumbrado a ello. Entonces, yo creo que es más psicológico que físico. Claro, acabo de empezar en la universidad y espero dedicarme a la imagen. Bueno, una cosa muy buena. Si empiezas a fumar a una que te lo vayan diciendo durante todo el tiempo,
hasta la nocividad y la toxicidad. Lo que pasa que caso no le hacemos. O aunque tengamos 100% claro todo lo que perjudica y todo lo que nos puede dañar, no lo vemos como, esto no me va a pasar a mí, le puede pasar a otro, pero a mí no. Y con eso, igual que pasa con cualquier otra cosa, pensamos que vamos a ser los únicos que nos salvemos y luego las cosas pasan y hasta que no pasan no te das cuenta de que de verdad lo estaban diciendo y te podía pasar a ti perfectamente. ¿Tú crees que hay suficientes alternativas al ocio en los jóvenes como para que esto no tengan que recurrir tan asiduamente al tabaco y al alcohol? Alternativas hay, claro que las hay, lo que pasa que las cosas se van complicando, por ejemplo ahora con la crisis la gente con la subida de precios de las entradas de cine o de teatro, de cualquier cosa, pues la gente recurre a estar en la calle y estar en la calle supone poder fumar, porque si estuviéramos en un recinto cerrado, obviamente ahora con la ley antitabaco no se puede fumar, entonces aunque sigas fumando cuando sales, te quitas esos cigarros que podías haberte fumado el rato que has estado dentro. Así es. ¿Tú has vivido la época en la que se podía fumar en los bares, en las discotecas y en los pubs? Te queda muy pequeña, pero ¿tú te acuerdas de esa época? ¿Tú conoces sitios en los que todavía por la noche, de una manera un tanto ilegal, se permita fumar a determinadas horas? Yo sí he estado dentro de bares, discotecas y eso no, porque ya me pilla más pequeña, pero esa época en la que todavía se podía fumar dentro de los bares, yo era no fumadora, entonces a mí obviamente no me agradaba estar rodeada de gente fumando por el humo, el olor, luego el olor que se te queda en la ropa, que no te lo quitas ni fácilmente ni nada. Lo que pasa que, claro, para los fumadores era muchísimo más cómodo, pero para la gente que no fuma, eso a mí me parece que es una medida muy buena que hayan prohibido fumar dentro de los recintos cerrados y públicos. Y ahora, pues en la actualidad sí conozco algunos sitios donde se puede fumar, sobre todo si haces cualquier fiesta privada de un cumpleaños o alquilas un local, pues ahí puedes hacer lo que quieras y siempre se acaba dejando fumar. Y por ejemplo en los pueblos también, en las discotecas y los bares, cuando la mayoría de la gente más o menos adulta y anciana se van a su casa, que quedan los jóvenes y todo eso, pues los propietarios les conviene dejar fumar y todo. Y entonces sí, a partir de cierta hora la mayoría de los sitios yo creo que sí dejan fumar. En la capital no, pero yo creo que... En los pueblos sí que puede ser más permisivo, ¿no? Sí. Claro. Es cierto, es otro tipo de cultura, Hay menos vigilancia. Hay menos vigilancia. Claro, se interpreta que la fiesta pues es tabaco, alcohol y bueno, hasta que el cuerpo aguante. Eso es así. ¿Tú cuando eras joven has recibido charlas sobre el consumo de tabaco y cómo evitarlo, no lo hagas? Yo he recibido charlas, pero por parte de mis padres. En los centros donde yo he estudiado, la verdad que han impartido charlas sobre el alcohol, las drogas, que se supone que el tabaco debería... Se supone que entraba también el tema del tabaco, pero lo han tratado muchísimo menos que el no beber y no consumir drogas. Porque se han centrado sobre todo, como ahora se dan tantos casos de botellones, macrobotellones y todo esto, pues se centran mucho en eso, porque la mayoría de la gente que acude allí es gente joven. Y yo creo que el tabaco es un tema que han dejado más apartado en esas charlas. Información sobre el tabaco hay, pero en esas charlas yo creo que no la suficiente. ¿Tú conoces programas para dejar de fumar? ¿Programas a nivel autonómico, a nivel nacional, europeo? Sé que los centros de salud imparten charlas sobre dejar de fumar, cómo influye el tabaco en nuestras vidas, pero así programas fijos de municipales o cualquier cosa, no, la verdad es que no tengo mucha información sobre eso. ¿Tú pedirías ayuda para dejar de fumar? En el momento en el que yo piense que de verdad estoy preparada para hacerlo, sí. Pero yo, lo que te decía, si no estoy 100% segura de, venga, esta es la definitiva, yo creo que no. ¿Tú te planteas el día de mañana dejar de fumar? Sí. Obviamente, yo creo que todos los fumadores queremos dejar de fumar tarde o temprano, pero todos está en nuestro plan dejarlo en algún momento. Lo que pasa que hay que estar preparado y yo creo que todos tenemos que encontrar nuestro momento,
porque si estás en un momento de debilidad a lo mejor te resulta muchísimo más difícil que dejarlo en un momento que estás con una estabilidad, que estás bien, que no tienes demasiados altibajos, porque la ansiedad, si eres fumador, te produce querer fumar, entonces... Seguir fumando, no necesitar ahí, para paliar esa ansiedad. Claro, entonces hay que estar preparado. ¿Qué crees que podría hacer que tú dejases de fumar? Pues yo creo que en este momento lo único que me podría hacer dejar de fumar sería ver en alguien cercano a mí que le ocurra algo a causa del tabaco. Yo creo que eso es lo más impactante que te puede pasar. Bueno, que te pase a ti mismo, obviamente, pero que le pase a alguien cercano yo creo que es lo que más te puede ayudar a dejarlo. Que ojalá no, pero es lo más impactante. ¿Qué crees que es lo más importante a la hora de dejar de fumar? ¿La ayuda médica o tu propia concienciación para dejar de fumar? Yo creo que uno mismo es el que se da fuerzas en realidad para dejar de fumar, porque la ayuda médica, quieras que no, nosotros actualmente estamos muy atentos de todo lo que... Sabemos perfectamente lo que produce el tabaco, y aunque un médico te pueda explicar mucho más detalladamente y paso por paso todo lo que te puede influir, hay que estar preparado, y por mucho que te digan, si no quieres dejar de fumar, por mucho que te lo digan, no vas a dejarlo, aunque te digan que te puede pasar cualquier cosa. Muy bien. Pues Lara, muchísimas gracias por atendernos a estas preguntas esta tarde y te agradecemos muchísimo, de verdad, que nos hayas contestado a estas preguntas con tanta sinceridad, y también te agradecemos mucho que nos hayas concedido esta entrevista. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias.